Bueno, gente, bienvenidos, bienvenidas. Estoy en Palmira Valle, gracias a una amable invitación y me encuentro acá a la sombra, que ya vamos a ver por qué es importante estar a la sombra para no estresarse, con Juan Andrés Cardoso, ecólogo y fisiólogo de la Alianza CIAT. Juan Andrés, bienvenido. Gracias, Carlos. Hola a todos. Juan Andrés, explícale primero a la gente qué consiste ser ecólogo y fisiólogo vegetal. Son dos áreas muy amplias, pero en realidad lo que yo hago es entender cómo hacen las plantas, en Sí, particular plantas forrajeras, que son aquellas plantas que se dan para alimentar a los animales, a las vacas principalmente, cómo las plantas se adaptan a su ambiente y cuál es la interacción entre plantas y animales y suelo también. ok, vamos Entonces es a ecología y fisiología, sí. ecología y fisiología. Y cuéntanos un poquito qué es la Alianza CIAT, que también han cambiado de nombre y eso los tiene en un dilema existencial un poquito. Listo, la alianza es parte de un grupo de centros internacionales que se dedican a agricultura para el desarrollo mundialmente. Eh, y la alianza es un centro que es la unión de dos, el antiguo CIAT, que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical, y Biodiversity International. Entonces fue la alianza de esos dos centros. Cada centro tenía como su fuerte. Bioversity era un centro que se dedicaba a hacer investigación de recursos genéticos de plantas principalmente para la agricultura. Un poco era identificar aquellas plantas que son un poco subutilizadas y olvidadas y que no Sí. se usan y hacer uso de ellas. Mientras que el CIAT hacía más investigación con cultivos como tal, cultivos grandes como frijol, arroz, yuca y forrajes, que es lo que yo trabajo. Ya. Bueno, ustedes acá en el CIAT trabajan, entre otras, con la idea de reducir el hambre, mejorar la alimentación y para la gente está muy asociado pues el tema de ganadería y de pasto como a deforestación, a territorios ineficientes, pues a desplazamiento, hay una cantidad de problemas políticos y sociales asociados a eso, pero tú en particular y me estás mostrando ahorita, estás enfocado como en tratar de entender este punto de los pastos, que yo creo que podríamos empezar por unas definiciones y pues también de cómo se puede mejorar y cómo se puede lograr este objetivo de bajar carbono a la atmósfera, que es algo que me parece bien interesante. Entonces, danos una mirada principal de esto y lo vamos metiendo por ahí. Listo, a ver si puedo ser articulado lo Fresco, hay tiempo, suficientemente. sin ningún tipo de Pero afán. bueno, nuestro trabajo, nosotros trabajamos otra vez en forrajes. ¿Qué son forrajes? Son plantas que se utilizan para alimentar ganado. Y dentro de esas plantas hay muchas, no son solamente pastos, sino son otro tipo de plantas. Leguminosas son algunos son otros arbustos que no necesariamente son ni pastos ni leguminosas, pero la idea es trabajar con ellas y ver cómo hacemos uso de esas plantas para mejorar la productividad ganadera, pero a la vez que sea pues beneficioso para el ambiente donde está el sistema ganadero, pero también beneficioso para los animales también y obviamente para la gente que depende de la ganadería como medio de vida. Y cuando hablamos de que los animales, las vaquitas, el ganado no se alimenta solamente de pasto, explícanos un poquito más de el otro tipo de forrajes que también les sirven para su Sí, o sostenimiento. sea, generalmente cuando uno asocia la producción de ganadería de vacas solamente piensa en pastos, ¿no? Pero hay una gran número de plantas que sirven para dicho fin también. Entonces, obviamente la mayoría de la productividad ganadera depende de pastos, pero hay otras plantas como, a ver, una que uno sepa reconocer fácil, digamos, esta que se utiliza para fines ornamentales, el maní forrajero, que no sé, has visto que en muchas partes está sembrada, que es una plantica hoja chiquita con flor amarilla. Eso es una planta que se utiliza para forraje. Y tiene la ventaja que, digamos, le proporciona o mejora la dieta animal cuando se incluye ese tipo de plantas. O sea, hay muchas plantas. O sea, si me pongo a nombrar todas las plantas que hay, no terminamos. Digamos, te puedo decir que
principalmente o que se utilizan comúnmente, hay por lo menos 66 tipos de leguminosas diferentes que se utilizan para forrajes, por lo menos en los trópicos, y otras ciento y pico de pastos. O sea, hay muchas especies, hay mucha diversidad. Sí. Y ese es un tema del que trabajamos acá fuertemente en la Alianza. Ver cómo utilizamos toda esa diversidad de plantas que existen para fines forrajeros. No solamente plantas que alimenten ganado, pero también que contribuyan a acumular mayor carbono en suelo, que proporcionen nitrógeno al suelo, que mejoren la dieta del animal, bueno, un sinfín de cosas, la verdad. Tú me estabas dando como unas cifras generales como de uno de los problemas asociados al cultivo del pasto para ganadería, al cultivo pues de estas plantas de forrajes. Y es, por ejemplo, que el 75% del área que se desarrolla para agricultura termina en pastura grande. Sí. Dentro de la idea de buscar otra forma de analizar el pasto y de cultivarlo, y ya vamos a hablar un poco de cómo se complementa con las leguminosas, ¿cuál sería la principal idea de poder decir no necesitamos mantener un potrero gigantesco para que haya una o dos vacas? Sí, el, cuando tú pones ese número de 75% es un número loco, si uno se pone a Sí. pensar, es absolutamente loco. A mí, yo veo ese número, pero ¿cómo es posible que se dedique tanta área de tierra para pasturas en realidad? Uno de los trabajos fuertes que nosotros hacemos es ver cómo hacemos para que ese 75% se reduzca, pero manteniendo la productividad que tiene. Entonces, si nosotros somos capaces de reducir ese 75% de área destinada a pasturas y de paso a ganadería a un 25%, hacemos una ganancia monumental, sí, a nivel mundial. Entonces, nosotros identificamos plantas que tal vez puedan cumplir ese objetivo. Digamos, en Colombia, lo que se utiliza son pastos, es que ojalá pudieras ver esa como con la cámara, pero se utilizan pastos que son muy poco productivos, que son chiquitos, que no solamente producen poquito, sino que es casi como que las vacas estuvieran comiendo paja, o sea, un pasto que no proporciona nada de alimento. Entonces, claro, si tú estás alimentando al ganado en eso, pues es evidentemente obvio que se va a necesitar mucha tierra para que ese pasto produzca la suficiente cantidad de comida, lo que demanda la vaca. Por eso es que esos son números tan absurdos de uso de tierra. Si nosotros identificamos alguna planta que es 5 veces más productiva, que no solamente es más productiva, sino que proporciona mayor cantidad de nutrientes a la planta, pues obviamente no solamente la productividad de los animales va a aumentar, pero sobre todo la cantidad de tierra que se necesita para mantener ese animal se va a reducir. Bueno, acá hay un objetivo fundamental que es ayudar a combatir el cambio climático. Y esto pasa pues por reducir las emisiones de carbono y en el caso del pasto es como y de las otras matas de las que tú me hablas, las leguminosas que ya quiero meterme también ahí, pero antes de eso, bajar carbono a la tierra, que es un concepto que me parece bien interesante para un ignorante como yo en estos temas. ¿De qué estamos hablando en particular y por qué nos sirve bajarlo y qué implica que ese carbono esté en la tierra? Sí. O sea, como sabemos, durante los últimos 200 años ha aumentado la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera a niveles otra vez como absurdos. O sea, antes de la revolución industrial los niveles estaban en 300 partes por millón, ahora están 410 partes por millón. Eh, lo que está implicando eso es que se ha cambiado todo el clima mundial por eso. Entonces nosotros necesitamos, como especie, necesitamos hacer algo para mitigar ese aumento de dióxido de carbono. Una de las formas de hacerlo es utilizar básicamente la agricultura para dicho fin. O sea, las plantas para crecer necesitan dióxido de carbono. O sea, es la única forma que ellas crecen es tomando ese dióxido de carbono y utilizándolo como fuente de energía para producir glucosa, que es azúcar. Eh, en ese proceso de transformación de carbono atmosférico, lo que pasa es que lo toma la planta Sí. y lo empieza a reservar en ella, pero lo que nosotros necesitamos es ponerlo en el suelo.
ese carbono que está en la atmósfera, ponerlo en el suelo. ¿Y por qué en el suelo? Porque resulta que el suelo es el mayor banco donde podemos poner ese carbono. Es como la forma más fácil de hacerlo. Entonces nosotros estamos utilizando pues una solución basada en la naturaleza que las plantas tomen carbono del aire, lo pongan en el suelo con la esperanza de que ese carbono se quede en el suelo. Eso es lo que... Y démosle ahí algunas cifras a la gente, pues porque me parece que también eran muy indicativas de cuando hablamos de escalas y de tamaños de emisiones de carbono. Entonces decíamos que en un vuelo que yo tome de Bogotá a Madrid puedo estar consumiendo yo, no todo el avión, sino por pasajero, entre 500 kilos y 1 tonelada de emisión de carbono, que pues no lo voy a, lo que se diría en inglés offset, no lo voy a poder retribuir de otra manera Sí, fácilmente. Tú me señalabas, por ejemplo, este árbol que nos está dando sombra, que se podría demorar 20 años en, sí, en, en compensarlo. Danos como una mirada de esas cifras relacionadas con la posibilidad de bajar a la tierra carbono. sí, o sea, nosotros estamos conduciendo investigación con el uso de pastos y forrajes para dicho fin, de acumular carbono. Entonces estamos utilizando la gran diversidad de forrajes que tenemos acá en la alianza, eh, de identificar qué plantas pueden tener mayor impacto en eso. Entonces ya tenemos como identificados que hay algunas plantas que pueden acumular, qué sé yo, 1 tonelada de carbón por hectárea año, otros que pueden acumular 2, 3 y así. Entonces Sí. estamos tratando de identificar esas plantas que tienen mayor potencial de acumulación de carbono, pero otra vez, a la vez, que son útiles en el contexto de producción ganadera. O sea, que sirven también para Sí, alimentar a las vacas. y lo que es interesante con esa relación que tú decías del árbol es que un árbol, o sea, se necesitan árboles y no estoy diciendo que se van a reemplazar los pastos No es por el un mensaje, árbol. no vayan a talar Sí, árboles. no, no. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, lo que tú decías, para compensar esa emisión en un avión, uno necesitaría 20, 30 años de un árbol grande. O sea, digamos, pensando en Colombia, Sí. usted se necesitaría sembrar un samán o una ceiba para compensar ese viaje y que llegue una ceiba a un tamaño significativo. Claro que es solamente un árbol. Con el uso de pastos en producción de ganado. O sea, es que la idea es que también no se utilice sitios donde ya haya ganadería, ¿no? Pero utilizar ese sitio que tal vez está un poco, como muy poco productivo, poner un pasto que sea productivo otra vez, que mejore la producción de carne y leche, pero que sea capaz de poner mucho, mucho carbono en suelo. O sea, lo que decía, digamos, hay pastos que son capaces de poner 6 toneladas de carbono por hectárea. O sea, 1 hectárea es bastante tierra, Sí. pero eso pasa en un año. Entonces es como pensar que hay formas de un poco de mitigar ese exceso de dióxido de carbono que hay. Obviamente la solución de cambio climático no, no es ahí, pero por lo menos es una mitigación de cómo utilizar un sistema productivo que va a alimentar a la gente, pero que va a tener pues, efectos positivos. Uno de ellos es el tema Porque de además si este mitigación. pasto está bajando carbono a la tierra, pues está compensando inmediatamente el metano que está emitiendo la vaca en ese mismo potrero. Esa es uno de los objetivos que se tiene acá en la alianza. Es como diseñar o implementar sistemas ganaderos que sean capaces de ser carbono neutrales o mejor aún que sean carbonos negativos. O sea, que emitan menos de lo que producen. Y digamos en la práctica, para ir a decirle a un ganadero, mire, este tipo de pasto puede ayudar a llevar a ese nivel de carbono neutro o incluso a dejar un saldo positivo. Requiere para ellos inversiones muy grandes. En la práctica, poner a marchar a eso, sé que es una pregunta que apunta en muchas direcciones, pero ¿es viable, digamos? Sí, sí, claro, porque en este momento hay como plantas comercialmente disponibles que son también parte del desarrollo que hemos hecho durante los últimos 30, bueno, me estoy incluyendo ahí, que se ha hecho históricamente en la Sí. Alianza en los últimos 40, 50 años, donde se sabe que son muy buenas, que acumulan más carbono y están disponibles en el mercado. Y en el momento que están disponibles en el mercado para que un productor las coja, pues obviamente los precios no van a estar por las nubes. O sea, depende obviamente del nivel económico del productor, pero generalmente no son costos prohibitivos. Por ejemplo,
una semilla de un pasto que sea muy bueno puede estar costando, qué sé yo, $8 el kilo. Entonces puede que suene mucho, pero son $8 de una planta que va a estar sobreviviendo, o sea, 8 kilos para una hectárea de tierra. Sí. Pero puede ser que se utilizó eso y dure una pastura, una sola inversión durante 20 años. O sea, uno dice pues que la inversión entonces finalmente es un poco, es muy bajita. Claro. Entonces, pero sí hay opciones para hacerlo. Eso es una de tantas, ¿no? O sea, la idea también para temas de mejorar el ambiente, digamos, en tema de emisiones también es obviamente sembrar árboles, poner leguminosas, etcétera. Entonces hay como varios paquetes que se pueden implementar en fincas y con productores para eso. Hablemos de las leguminosas que, pues tú planteabas que al final el paisaje ganadero puede tener como cierto nivel de desolación, ¿no? Pues fuera del problema de deforestación que termina siendo solo pasto y pasto. Y pues una de las cosas que me contabas que están trabajando es cómo las leguminosas pueden trabajar como una especie de reemplazo del fertilizante y pues producir nitrógeno para que crezca el mismo pasto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Porque estamos viendo pasto con unas leguminosas al lado, que pues no es el potrero que uno tiene como en la cabeza donde usualmente ve el ganado. Sí, no, la introducción o sea, la tecnología de introducir leguminosas en una pastura es una tecnología que ha existido desde siempre. El problema es que ha sido como difícil que se masifique y se mantenga en tiempo. Pero lo que pasa con las leguminosas es que por su biología como tal, lo que están haciendo es tomar nitrógeno atmosférico, lo que está, pues sí, no hace nada a nosotros, ¿sí? Pero lo están tomando y lo están poniendo en la tierra. Y eso lo que está haciendo es, efectivamente, puede reemplazar lo que es el uso de fertilizantes artificiales, como la urea, que también es el mismo proceso, pero no el proceso, pero la idea. Lo que está haciendo ese proceso es que obviamente es energéticamente muy intensivo, emite para producir fertilizantes también se necesita consumir mucho petróleo. Claro. Entonces es como negativo. Pero entonces uno sabe que existen soluciones o alternativas pues naturales que pueden un poco como reemplazar lo que es el fertilizante químico. O sea, tal vez no sea capaz de reemplazarlo en totalidad, pero puede que sí. Digamos, una leguminosa puede estar aportando a un sistema casi la misma cantidad de nitrógeno que se aplicaría por fertilizante químico. Entonces y con el beneficio de que no lo está comprando, o sea, eso es beneficio para el bolsillo del productor, pero también en temas ambientales también. ¿Y el ganado come leguminosas o no? Sí, le encanta. Generalmente ¿Qué es la leguminosa en términos generales? Para repasar esa definición que Diar le ha metido antes, pero bueno. una leguminosa es una familia de plantas como el frijol, como los garbanzos, eh, y que lo que tiene es una familia de plantas. Entonces se reconoce porque tienen una vaina y que tienen la particularidad de hacer fijación biológica de nitrógeno en nódulos en sus raíces. Pero también es más difícil de mantener que el pasto, si yo lo voy Sí, a... sí. Generalmente es más difícil de mantener por el motivo de que a los animales generalmente si tú le pones a una vaca elegir entre una leguminosa y un pasto, es muy probable que vaya a elegir la leguminosa. Entonces lo que hace es que por presión de pastoreo, la termina acabando muy pronto la leguminosa. Entonces por eso es que a veces como que no hay mucha leguminosa en potreros en Colombia y en muchos lados. Y tendría que estar, claro. Porque toca hacer resembrar y resembrar y ¿Y resembrar. cuál sería entonces la proporción en un potrero entre, idealmente, entre el pasto y la leguminosa? 70-30, 70% de pasto, 30% de leguminosa. Si se pone mucha leguminosa, eso puede tener también efectos negativos para el ganado. Entonces 70-30 es como una proporción justa entre pasto y leguminosa. Bueno, y la otra cosa que tú me decías sobre la posibilidad de bajar carbono y nitrógeno al suelo es para la retención de agua. Y Sí. hablemos un poquito de agua. Empecemos por ahí, pues parece obvia la pregunta, pero cuál es finalmente ese objetivo de que tengamos más agua en la tierra y que esto ayude a retenerla? O sea, cuando se aumenta sobre todo carbono y la materia orgánica en general, lo que tiene es que
se retiene más agua, listo. Entonces, ¿qué se puede ganar con eso? Que digamos en un periodo de sequía, en vez de que una planta esté estresada 2 semanas enteras, puede que llegue a estar solamente estresada 5 días. ¿Sí? Entonces, si no está la planta estresada, lo que se va a llegar es que va a haber mayor productividad a nivel de lo que es la pastura. Y si la pastura está más productiva, eso va a verse reflejado inmediatamente en la productividad del animal. Entonces, el agua se necesita, por eso es que estamos ahora tan estresados todo el mundo por el tema del fenómeno del Niño, por lo menos acá en Colombia, que sabemos que se viene una sequía interminable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener medidas de mitigación y adaptación que nos prepare para ese evento. Entonces, si uno está pensando a largo plazo, acumular, que haya mayor carbono en suelo, va a ayudar a futuro a que esos eventos de sequía sean menos malos. O sea, una sequía, o sea, si llega una sequía haya carbono, no, eso le va a afectar, pero entre más carbono haya en el suelo, la planta se va a ver menos afectada, pues, sin duda. Y también es otra crítica, pues, muy obvia a la ganadería extensiva, el uso del agua. Entonces, pues, Sí, en este frente que tú estás trabajando, estás en el tema del pasto, en el tema de las leguminosas. Hablaba también con otro científico de acá del centro, pues, sobre más el foco de la ganadería, pero ¿qué se le dice a la gente? Pues sí, es verdad que están diciendo podemos deforestar menos, podemos tener mejores sí. potreros más eficientes, pero y el uso desproporcionado de agua? Sí, no. Para mí el tema del agua es un tema que no se está tratando con suficiente fuerza en realidad, en casi ningún lado, porque es un tema muy difícil de cuantificar, es político, tiene mil factores. Pero, pero lo que sí es cierto es que la, los animales como tal, los pastos también, pero los animales requieren agua para vivir. O sea, si uno se pone a pensar que, digamos, una vaca lechera diario se están sacando 30 litros de agua, pues uno mínimo espera que sean 30 litros de agua que consume, y eso que obviamente es más agua, Claro. por lo menos el doble. Ahora, tú multiplica eso por cuántos animales, pues eso empieza a reducir la cantidad de agua que hay. Y el problema con eso es que generalmente el agua que está tomando los animales es agua de consumo humano también, entonces está en competencia. Entonces Sí. uno tiene que desarrollar estrategias donde los animales se reduzca el consumo de agua de diferentes formas. Yo lo veo así. Y lo veo así también porque he tenido como experiencias donde he visto el impacto de los animales en las cuencas de agua. O sea, eso es innegable. Y a mí eso personalmente me ha afectado. Entonces, Claro. que estamos trabajando es como en formas de cómo otra vez sí, como sin sonar repetitivo, de cómo minimizar el consumo, de cómo minimizar el consumo de agua por animales. Es necesario. Y una de las razones que tú decías que sirve para que se reduzca ese consumo de agua es la sombra, que además me parece bonito como poético, ¿no? Sí, Buscar la sombra. Entonces, si está este árbol, el animal se va a ir ahí, como nos vamos a ir nosotros. Veíamos un experimento de unos pastos que están sembrados a la sombra para entender un poco las diferencias. Y esto tiene que ver con lo del sí. estrés. Eso también ayuda a reducir el consumo de agua Sí, de los sí. animales. Acá tenemos experimentos donde hemos estado viendo que cuando los animales están bajo sombra, están menos estresados, y eso lo hemos cuantificado. Que los animales, de hecho, están comiendo menos pasto, pero a la vez están produciendo tanto como un animal que no está bajo sombra. O sea, lo que nos da a entender eso es eh, que los animales que están bajo sombra, ya sea bajo un sistema, bajo un árbol, eh, sí están consumiendo menos agua. ¿Y en qué porcentaje? En un 30%. Que si uno empieza a hacer eso por animal, puede que no suene mucho que un animal esté consumiendo 10 litros bajo sol, y bajo sombra esté consumiendo litros, pues 7 litros tal vez no suene mucho, pero si tú multiplicas eso por miles de animales, pues ahí sí ya que empieza a tener impacto. Claro. Eh,
Y sobre todo, y otro tema que me parece que es importantísimo ahí es que no solamente se está proveyendo sombra al animal, pero se le está proporcionando confort al animal. Y eso es bueno, o sea, para, para el animal, para las personas que disfrutan los animales, pues no, un Claro. animal feliz es mejor que... Y la carne también va a ser más Sí, feliz. seguro, no No se sé. vayan a ofender los Yo vegetarianos. me imagino que sí, no sé, pero Pero también me decías que no es tampoco tan sencillo de que si yo tengo un potrero voy a poner unos cuantos árboles en sí, términos de cómo se concentra el movimiento de los animales sí, o sea, y de lo que implica en el consumo del pasto. yo creo que es más contraproducente. Digamos, tengamos una pastura y ponemos un árbol y un árbol que proporcione suficiente sombra para 10 animales. Lo que va a pasar es que todos los animales se van a concentrar en ese árbol y esa zona donde está la sombra va a ser en últimas solamente de sombra y no de alimento. Entonces, para minimizar ese impacto, lo que uno hace es sembrar más árboles Descentralizar. donde se donde se proporciona más sombra a a todo el potrero. Los animales van a consumir menos agua, etcétera, pero a la vez se va a empezar a proporcionar una cantidad de servicios ecosistémicos que van mucho más allá del consumo de agua. Se van a empezar van a empezar a venir pájaros, por, por dar un ejemplo. Bueno, solamente me ocurren, o Pero sea, también lo, solamente van a venir, animales van a venir. sí, también lo decías tú a propósito de las leguminosas y es cómo se diversifica ese sistema, ¿no? Entonces, Sí, en ese tipo de combinaciones, entonces hay abejas, sí, hay sí, avispas, hay otros sí, sí, libélulas, pájaros. sí. Eso también redunda en el cuidado de ese lugar y en... Claro, y eso tiene eso no solamente tiene efectos positivos, sino tal vez pongámoslo espirituales para la gente. O sea, es diferente un sistema, un potrero que parece que en realidad termina siendo no algo, no algo muy dissimilar a un desierto porque es solamente pasto y para de contar, a tener un sistema donde hay árboles, donde hay un pájaro, donde también está el la vaca, donde está bichos ahí andando. Sí, Una vez hicimos un experimento de grabar los sonidos de un pasto solo y una pastura muy diversificada. Y la diferencia es totalmente distinta, o sea, es como en el sitio donde estaba solo se escuchaba moscas bzz, todo el tiempo. Después en el otro se escuchaba, no sé, 1000 animales, no sé qué eran, grillos, bueno, se escuchaba de todo. Y eso, no sé, para mí eso cambia solamente la percepción de un sitio. Para mí es deprimente totalmente ver un sitio donde solamente hay un pasto. y Eso con es moscas. Las personal. moscas no son de tu entero No, eso agrado. hay que Me, con me un, gusta, me lo dijo que el animal menos carisma, uno de los animales menos carismáticos. Es una manera muy elegante una mosca, de obvio. insultar a la mosca. Y para terminar esa onda también así medio espiritual, o sea, para que la gente se ande un poquito por la sombrita, si uno tiene una terraza en el apartamento, si uno tiene un paticito chiquito en la casa y quiere como decir, pues no voy a hacer ningún tipo de balance en cuanto estoy ayudando al cambio climático, pero ¿qué puede hacer para usarlo chévere y que sirva de algo? Sí. En el balcón. Sí, sembrar alguna Sí, mata. no, sí. De hecho, eso es como eso es un movimiento mundial. Que acá en Colombia como que no está todavía avanzando, pero uno es, digamos, en los, en sitios públicos, no en la casa solamente, sino en sitios públicos, dejar empezar a que salga vegetación espontánea. Así no sea muy bonita, pero eso es cuestión de acostumbrarse a ver otro tipo de estética, donde se empieza a ver pues malezas, lo que se considera malezas, dejarlas ahí, eso empieza a traer bichos. Y en los balcones, la verdad es poner matas, o sea, Matas. matas uno, o sea, pues sí, se le va a veces meter una abeja, pero eso la verdad que se ha mostrado que esas islas en ciudades tienen un efecto a nivel de campo también, porque funcionan porque no, porque las poblaciones de bichos no están tan aisladas y están más generalizadas. Sí. O sea, eso debe tener un efecto positivo. Y eso mucha gente lo está promoviendo. Y en muchos casos lo que se está haciendo también se venden como colmenitas para que la gente ponga para Para que que lleguen hayan algunas abejas. abejas. Y en mi casi nula experiencia finquera siempre se habla mal de la maleza. Pero entonces, por ejemplo, hay un potrero y dice, están montado de maleza. La maleza al final,
pues además de lo que dices de que pues trae algún tipo de vida alrededor y tal, en el caso de los potreros, en el caso de este tema del que hablamos, ¿es útil, es inútil? No, eso, yo creo que el maleza es un término, pues, que depende si uno quiere o no la planta, ¿no? Y la verdad, sí, si llega una maleza a un potrero, sí, sí va a tener efectos negativos para la producción ganadera. Entonces, también si uno piensa que si se empieza a llegar mucha maleza a un potrero, pues va a ser contraproducente, porque entonces lo que va a hacer es que va a expandir ese potrero como para compensar la presencia de la maleza. O sea, Mm, en términos de producción, pues es sí, mejor quitarla, pero lo que sí se puede hacer es que todos esos sitios que no están siendo usados, en vez de dejarlo como un desierto, podarlo y que no haya pasto, que no haya nada, pues simplemente lo deja hacer y que haya las plantas que haya, porque finalmente eso no le está siendo contraproducente al productor, o sea, no lo está afectando negativamente, o sea, pero a la vez sí que está trayendo vida a la finca, pues que no es la parte que les interesa tener las vacas, digamos. sí. Bueno, Juan Andrés, ya para cerrar, ahora mismo que me decías, está bien metido en varios frentes, ¿hay algo en particular que te tenga ahora pensando en un experimento chévere que estén haciendo? ¿Tiene una cantidad de cosas para donde uno mire alguna nueva cosa que te llame la atención que nos quieras ahí contar brevemente de lo que estás haciendo Eh, o de resultados que vayan a estar por salir pronto, que ustedes digan, estamos esperando esto que nos parece muy bacano, o como pasa con los proyectos en sí, estos temas que llevan 10 años y están esperando un momentico sí. para ver si algo de eso funcionó. No, es que hay muchos. Una cosa que a mí me tiene muy emocionado es el tema emocionado, pues, sí, emocionado. Expectantes, sí. Sí, el tema de cómo solamente una intervención de poner sombra en un sistema tiene un impacto tan significativo en el consumo de agua de los animales sí, en el consumo de agua de animales. Y lo que es interesante ahí es que, digamos, se puso sombra en 20% de un potrero, pero aún así disminuyó 30% el consumo de agua. Entonces yo pensaba, si yo aumento la sombra a 50, pues no creo que llegue a reducir Sí. mucho más, pero hay chance de mejorar aún esos números. Y lo otro que es algo que hemos trabajado mucho y que también es algo que me apasiona es el tema de cómo aumentar la diversidad en los sistemas ganaderos, acá en Colombia, en todo lado, que generalmente dependen de una sola especie, es un pasto, eh, pero hay formas de aumentar la diversidad de pastos sin que eso implique un detrimento al sistema. Es más, va a ser positivo. Es como lo que yo decía, si digamos a un animal, más bien, si a uno como persona le dicen que no coma solamente algo, sino que tenga una dieta variada, pues yo no veo por qué eso no va a ser el mismo, no va a ser el mismo caso para un animal. Si uno le da a un animal algo, mucho tipo de plantas, que cada planta le otorga un componente importante de nutrición, pues eso tiene que ser bueno, eso se tiene que ver reflejado positivamente en el animal, ¿no? Yo creo, o sea, Sí. yo creo que si se aumenta la diversidad de lo que come la planta, tal vez la leche sea mejor, que tenga más, bueno, lo que sea que tenga, que sea positivo. Lo mismo con la carne, lo mismo con... Y otra vez, y no solamente cómo impacta eso al animal y en la producción ganadera como tal, pero eso cómo impacta el ambiente, ¿sí? O Sí. sea, y algo que hemos visto también es que cuando se aumenta la diversidad, eso no hay un consenso en la literatura científica de eso, pero en nuestro caso estamos viendo esto, que, que si aumentamos la complejidad del sistema, donde en vez de dos grupos funcionales de plantas haya tres o cuatro, la resiliencia de ese sistema a eventos climáticos extremos aumenta. O Aumenta. sea, se vuelve el potrero más resistente a la sequía o a los encharcamientos. ¿Por qué? Porque una planta se comporta en formas diferentes, en formas diferentes. Entonces, compensa una planta lo que le pasa a la otra en diferentes tiempos del año y la productividad se mantiene. Claro, ahí nos abriría otro tema también para hablar, es como el estrés por exceso de agua también se combate
entre más complejo sea el sistema, si te entiendo bien, o puede servir para eso. Sí, sí, y tenemos ahí un estudio que está ahí como En en ciernes. revisión hace rato, pero donde vimos que si se combina una planta que es tolerante al encharcamiento con una sensible a encharcamiento, la tolerante al encharcamiento de alguna forma le ayuda a la que es sensible. Entonces nosotros estamos investigando los mecanismos detrás de esto, que no voy a decirlo porque los aburro. Ah, pero eso me encanta. Eso me pasa con mis perros, que hay un perro que es más estresado y el otro no es tan estresado y al final el estresado está más tranquilo. Sí, Vean, sí, sí, allá sí, tenemos una lección. Bueno, sí. Juan Andrés, gracias. Chévere esta Gracias, conversación. Carlos. Nos Un vemos, gusto. gente, ya saben, por la sombrita y sin estrés. Nos vemos pronto. Chao. Chao.